Muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. Vamos a retomar nuestro programa del Coloquio de Educación y Arte y vamos a dar inicio con nuestra ponencia magistral. Quien va a moderar esta ponencia es la doctora Leticia Pons Bonals y ella hará la presentación pertinente. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí presentes. Ok, muchísimas gracias. Les doy también la bienvenida a todos y tengo el honor de presentarles a ustedes a quien va a dar la conferencia magistral esta tarde. Ella es la doctora Karen Soto Bernabé. Me voy a permitir leer algunos datos de su currículum para quienes no la conozcan todavía. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana. Es maestra y doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigación Educativa, el CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido profesora de nivel medio superior y superior desde el año 2009. Ha trabajado en la coordinación de planes y programas de la Universidad Veracruzana. Es profesora de programas de grado y posgrado en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro, y participa en el Seminario de Investigación en Jóvenes de la UNAM en modalidad virtual. Es miembro de la Red Mexicana de Pedagogía Social y de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Querétaro. Actualmente colabora en el proyecto de investigación Reestructuración del Instrumento de Evaluación Docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y es miembro del Seminario Políticas y Organizaciones de Educación Media Superior y Superior del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP. Sus intereses de investigación son la formación y el trabajo docente, la educación superior pública y privada. Actualmente es profesora investigadora y coordinadora de la licenciatura en Innovación y Gestión Educativa de la Facultad de Psicología, también de nuestra universidad, y esta tarde nos acompaña para dictar la conferencia que lleva por título El arte de ser docente, una reflexión del trabajo artesanal de formar a otros. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Ana Karen y la escuchamos con mucha atención. Gracias, profesora Leticia. Gracias a todas y todos los presentes. Primero que nada, quiero agradecer pues, al comité, a quien me ha contactado para invitarme con esta participación. Pues bueno, estaba la participación propuesta para algunos meses antes, pero se nos atravesó la pandemia y en verdad que me da mucho gusto que después de un tiempo hayan decidido retomar la actividad, ¿no? Porque bueno, también nos hemos dado cuenta que a través de estos medios virtuales, con el apoyo de estos recursos digitales, pues de pronto podemos estar en muchos más eventos académicos de lo que a veces estamos en lo presencial, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Quiero saber si puedo compartir mi pantalla. Tengo preparada una presentación. Así es, doctora. ¿Puede usted compartirla? De acuerdo. Por favor, me indican si la pueden ver. Ya la estoy compartiendo. Sí, y bueno, perfecto. Entonces, cualquier problema que de pronto desaparezca la pantalla o algo, me dicen, por favor, porque pues yo dejo de verlos y empiezo a hablar frente a la pantalla prácticamente. Pues bien, hoy vamos a conversar en torno a... Ustedes están llevando a cabo el cuarto coloquio de Educación y Arte en el marco de esta licenciatura que tienen en Docencia del Arte en la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, yo hablaré con ustedes de una propuesta que trabajamos en la licenciatura en Innovación y Gestión Educativa, que es en donde pues trabajo y actualmente coordino este programa, desde la propuesta del trabajo artesanal, ¿no? Que es un enfoque de la sociología del trabajo que está cobrando mucha fuerza, mucha presencia, sobre todo en países latinoamericanos, incluido el nuestro, con relación a la docencia, ¿no? Entonces, hablaremos de este arte de ser docente y de acompañar a otros. Inicio con una cita de una pedagoga historiadora argentina, Inés Dussel, y ella nos dice: en la educación nos convertimos en alguien a través de la manera en que nos involucramos con lo que nos enseñan y lo que aprendemos. Hay una especificidad de la transmisión de la cultura que sostiene y singulariza a la educación.
Esta cita me parece interesante por varias razones, sobre todo en este contexto actual, ¿no? Ustedes saben, seguramente lo habrán visto, escuchado, en diversos medios a raíz de la pandemia hubo un fuerte cuestionamiento, no es nuevo, pero ahora lo vivimos quizá más, en torno a cuál es el propósito de la educación, ¿no? Y sobre todo, cuál es el propósito de la escuela. ¿Qué hace la escuela? ¿Qué de peculiar puede tener la escuela cuando de pronto pareció que la escuela se desdibujó y todos nos fuimos a nuestras casas, ¿no? Y aquí lo que nos dice Inés Dussel es que la educación, los procesos educativos nos dan la posibilidad de convertirnos en alguien, no porque no seamos alguien, somos personas, somos seres humanos, pero ese alguien tiene que ver con cómo nos involucramos en lo que nos enseñan y nos aprendemos. Y básicamente lo que hace la escuela es un espacio-tiempo dedicado a transmitir, a preservar y a renovar la cultura, una cultura que dice más abajo que se sostiene y que singulariza la educación. Es decir, una cultura que ha sido heredada por diversas generaciones, que nos permite tener un acercamiento al lenguaje, a las prácticas, a los valores, a las costumbres, a una historia que, si bien no es toda nuestra, ¿no? Porque cuando llegamos al mundo hay una cultura casi ya hecha, pero que al mismo tiempo es nuestra, ¿no? Entonces, esa es una parte sustantiva que en términos pedagógicos vale la pena que como formadores, como docentes, nos preguntemos cuáles son los posibles vínculos que podemos tejer entre la escuela, nuestra función formativa y, por supuesto, eso que llamamos educación. Es decir, ¿para qué educamos? ¿Para qué educar? ¿No? Y en el sentido específico de lo que ustedes trabajan, del campo que ustedes trabajan, bueno, ¿para qué educar en el arte a nuestras infancias, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, por supuesto, ¿no? Porque, pues bueno, la educación no es una actividad privativa en cuanto a edades, ¿no? Lamentablemente en un país como el nuestro, sí de pronto en cuanto a los accesos que las personas tienen. Pero también, bueno, en parte la pandemia nos ha mostrado las desigualdades del sistema educativo que veníamos arrastrando hace ya tiempo, pero también nos ha llevado a imaginar otras posibilidades, ¿no? A preguntarnos de qué otra manera podemos sostener los procesos educativos cuando, por ejemplo, no hay recursos tecnológicos. O aún con estos, cómo nos inventamos otras formas de hacer eventos académicos, de recorrer los museos, de conectarnos con otras personas que están en otro tiempo, en otro espacio del mundo o de la región, ¿no? Entonces, en gran medida, la docencia es una actividad que apela mucho a nuestra imaginación, por eso es que es esencialmente humana, ¿no? Acá yo tengo algunas notas y bueno, comenzaremos por la que está hacia arriba, ¿no? Desde esta mirada del trabajo artesanal. La docencia es una práctica viva, humana, social y política. ¿Por qué decimos que la docencia es una práctica viva? Sustantivamente porque es una práctica que constantemente está sucediendo. O sea, no es un término, no es una práctica acabada, agotada, sino que desde esta propuesta del trabajo artesanal sucede en tanto se hace, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un artesano, una artesana, cuando hace las diversas obras, ¿no? Desde una blusa bordada, un mantel, un tapete, hay diversas formas, o tenemos en nuestro país diversas expresiones de artesanía. La obra no existe sino hasta que el artesano la piensa, comienza a crearla, se hace de los insumos para hacerla y bueno, mientras está en relación con esos materiales que darán lugar a lo que después será la obra, ahí se está viviendo la práctica, ¿no? También es una práctica humana la docencia, porque decía de entrada, tenemos que partir de reconocer que somos seres humanos
Y ese es un aspecto sumamente importante en estos discursos de la sociología del trabajo, porque intentan un poco funcionar como rompeolas frente a los discursos de un trabajo con sentido más capitalista, desde esta situación o este contexto neoliberal en el que nos encontramos, y entonces esta propuesta de regresar al ser humano, antes que pensarnos como trabajadores, como ciudadanos, somos seres humanos. Por lo tanto, somos seres biológicos, seres que evolucionamos, ¿no? Y esa evolución se da de múltiples formas. Podríamos meternos a una discusión de las teorías de la evolución. Basta decir con que en términos muy generales nos adaptamos, vamos asimilando procesos, de pronto también no nos adaptamos a todo, y eso también es importante, ¿no? ¿A qué cosas no nos adaptamos? ¿Por qué no nos adaptamos a ellas? Y entonces, ¿cómo vamos afrontando no solamente la vida social, sino también nuestra relación con un ecosistema, con un mundo que no solo es material, sino también es un mundo vivo en relación con otros seres humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la docencia es una práctica humana, estamos contemplando varias dimensiones que están ahí integradas. Somos, decíamos, seres biológicos, pero también somos seres sociales, ¿no? Nos relacionamos con otros, con otras, tenemos culturas en plural, no tenemos una única cultura, hay diversos lenguajes. Ahora mismo esta situación de contingencia nos está mostrando la utilidad de diversos lenguajes. El lenguaje digital, el lenguaje de las imágenes, el lenguaje de los símbolos, el lenguaje también que transita por la palabra, la oralidad, la importancia de esto que hemos un poco perdido a raíz de tener que estar en casa, que es el lenguaje de lo presencial, del cuerpo, cómo nos hace falta tenernos, estar cerca, sostener ese contacto, porque bueno, da cuenta de un estar ahí, ¿no? Y entonces, sin duda, desde esta propuesta de lo artesanal, estar ahí tiene que ver con reconocernos hacedores del trabajo. Y bueno, también es una práctica política en un sentido filosófico, no, digamos, no común de la política, sino Paulo Freire, por ejemplo, uno de nuestros más grandes educadores latinoamericanos, señala que la política es una dimensión humana, en tanto que somos personas que nos posicionamos en el mundo de una determinada manera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues seguramente ustedes, cada una de nosotras, de nosotros, tenemos formas de concebir el mundo, de pensarlo, de practicar en él, y que bueno, un poco la idea o la formación profesional lo que hace es ir construyendo algunas miradas sobre cómo estar en el mundo y cómo ser ciudadanas, cómo ser profesionales de la educación en un campo específico como el arte o en el campo de las matemáticas o de la geografía. Es decir, cuando hablamos de la política o de la enseñanza como una práctica política, estamos hablando también de esos docentes, esos educadores, cuáles son los fines que persiguen, para qué educan, con qué sentido se educan, desde qué valores, con qué ética sostienen sus prácticas, ¿no? Que son preguntas pedagógicas, sustantivas, que en ocasiones, por el tiempo, por la prisa, no nos hacemos, ¿no? Y nos ceñimos solamente a las recomendaciones o a las demandas que nos hacen las instituciones educativas o las reformas, los programas políticos. Pero si hablamos de la docencia como un trabajo artesanal, requerimos regresar a estas dimensiones, asumirlas como propias y al asumirlas como propias, por supuesto, ahí está colocada nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, somos actores y por lo tanto tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad humana para pensar cada uno de estos aspectos y proponerlos. Lo ideal
si hablamos de una utopía pedagógica, es poner en común lo que de pronto pudiera ser individual, mis propios anhelos, ponerlos en común con el colectivo docente y entonces construir colectivamente. Porque la docencia no es una práctica aislada, aunque a veces así la vivamos, quizá más ahora, en este aislamiento frente a la pantalla, quizá nos sentimos más solas, más solos que en otras ocasiones, pero lo cierto es que la docencia es y puede ser una práctica colectiva. Es realmente enriquecedor cuando tenemos la posibilidad de dialogar con otras y otros colegas y de pronto también con las personas a quienes acompañamos en los procesos formativos para poner en común nuestras inquietudes, tomar acuerdos y entonces sobre ello ir caminando juntos en el proceso de formación. ¿Qué implica cuando hablamos de la docencia como un trabajo artesanal? Por supuesto, hay una producción artesanal. Y hay un sociólogo muy interesante, Richard Sennett, que él reflexiona en torno a cómo, a raíz del capitalismo y de estas políticas de producción desde el fordismo, el toyotismo, hacia adelante, hemos perdido un poco, justo lo que decía hace un rato, esta idea de sentimiento colectivo, ¿no? O sea, si nos remontamos a de dónde vienen los artesanos, pues bueno, estaríamos allá por el siglo IX a XII de nuestra historia occidental, y en esa época los artesanos eran expertos en su oficio. Para ser artesano había que pertenecer al gremio, y para pertenecer al gremio había que transitar por un proceso de formación para habilitarnos en ya fuera el oficio de la talabartería, de la producción de vestidos, de jabón, de los herreros, etc. Pero sustantivamente en la producción artesanal hay una conexión entre la mano y la cabeza, ¿no? Podríamos decir entre el cuerpo, las ideas, el pensamiento, que es algo que de alguna manera, cuando llegan las máquinas y la revolución industrial, comienza una vivencia del ser humano como si estuviera fragmentado, y vamos decantando y colocando cada vez más importancia al hacer frente al ser, o frente incluso a sentir y pensar. Y bueno, esta propuesta de mirar la docencia como un trabajo artesanal, y si decíamos que es una práctica viva, humana, pues bueno, también nos implica en su totalidad. Es decir, cuando somos docentes no dejamos de sentir, no dejamos de pensar, no dejamos de ser seres sociales, ciudadanos, más allá del espacio de aula o de la escuela o del escenario en el que nos encontremos. Y entonces tendríamos que vivir de otra manera nuestra práctica. Durante mucho tiempo, ahora está regresando un poco el discurso de la educación socioemocional, ¿no? Y que podamos mostrar nuestras emociones en un espacio escolar. Pero durante mucho tiempo, al menos del siglo XIX y gran parte del siglo XX, las emociones no tenían mucho lugar en el aula, y mucho menos en un espacio como la universidad. Y entonces, esta propuesta del trabajo artesanal no significa que solamente seamos emociones y que entonces todos nos vamos a educar en lo socioemocional y siempre vamos a hablar de qué estamos sintiendo. A lo que nos invita es más bien a que de pronto suceden cosas en el aula que nos dan temor, que nos frustran como profesores, como profesoras, que nos molestan, pero también que nos alegran, que nos dan satisfacción, que tenemos un sinfín de elementos que confluyen en la práctica, ¿no? Y entonces, esta propuesta de mirar la docencia como trabajo artesanal es justamente recuperar todo eso que nos ocurre mientras somos docentes, ¿no? Porque decíamos, vamos siendo así en gerundio,
cuando estamos formando y acompañando a otras y otros, ¿no? Y por supuesto es reconocer esa dimensión creadora en nosotros mismos. O sea, la posibilidad de que si bien hay un conjunto de contenidos o de saberes que me anteceden, lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay una cultura que nos antecede, también nosotros participamos de su creación. No todo está hecho, no todo está dicho, y entonces la práctica docente nos da la posibilidad también de crear conocimiento, ¿no? Es muy importante la formación profesional, sí, pero también es muy importante sostener la formación siempre. Una propuesta de formación que nos permita estar reflexionando, que nos permita estar mirándonos cómo somos docentes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos relacionamos? Si yo propuse tal cosa y después, ¿qué sucedió en el aula? Intentar preguntarnos, más allá del qué pasó, preguntarnos, bueno, ¿y con esto qué hago? ¿Qué propongo frente a ello? ¿No? Y entonces ir creando nuestro propio, un pedagogo canadiense diría, nuestro propio saber experiencial. Un saber que se construye a partir de la experiencia, pero para construirse requiere entonces estarlo revisando constantemente y ponerlo, colocarlo siempre a disposición del cuestionamiento. Esa es una de las dimensiones que a mí me parecen más interesantes de la propuesta de esta sociología que recupera el trabajo artesanal hacia la docencia, porque conlleva estar preguntándonos siempre por nuevos saberes y estar en la tarea de estar construyendo nuevos saberes. Es decir, no todo el conocimiento está acabado, no está agotado, sobre todo en un contexto como el que nos toca vivir, ¿no? Hay un hervidero de espacios, de escenarios en donde de pronto se comparte la información y podemos acceder a ella. Bueno, una cosa es esa información y otra es cómo nosotros con esa información tomamos decisiones, construimos propuestas para enseñar, para aprender, para acompañar, para incluso sensibilizar estéticamente a los otros, a las otras, ¿no? Y ya decíamos, en este sentido, la obra se gesta en el performance. El performance es justamente ese espacio en donde sucede la docencia. La preparamos, sí, ¿no? Hacemos una propuesta de qué nos gustaría que sucediera en el aula, colocamos a lo mejor un objetivo, tenemos un contenido, disponemos de un determinado tiempo, pero en muchas ocasiones cuando llegamos al aula, en realidad otra cosa pasa, ¿no? A veces no es muy distinto de lo que se propone, pero hay un montón de cosas que suceden. Por ejemplo, estudiantes conectados en sus dispositivos, ¿no? O estudiantes que aunque miran hacia el frente y miran al profesor o profesora, están pensando otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas pueden estar relacionadas con la clase, con el tema, o no estar relacionadas, ¿no? Y entonces hay un montón de situaciones sucediendo que entonces nos llevan a considerar que la acción docente es muy potente, porque como docentes tenemos la capacidad de transmitir saberes, de propiciar algo en otros, pero también tiene límites. Es decir, algo podemos, pero no todo lo podemos. Y entonces también es reconocer los límites de nuestra función, de nuestro ejercicio, de tal manera que nosotros somos responsables de lo que enseñamos y podemos planear lo que enseñamos. Idealmente eso tendría que estar relacionado con lo que otros aprenden, ¿no? Y entonces justamente para eso, esta parte de estar revisando constantemente nuestras prácticas, hay muchas formas, ¿no? Una de ellas es la documentación, pero también a través de los trabajos de los estudiantes, a través de sus opiniones, a través de los registros que yo como docente puedo hacer, podemos estar mirando constantemente de qué manera lo que
nosotros proponemos es recibido por quienes están formándose, quienes están aprendiendo. Y bueno, ¿qué sucedió ahí? Probablemente yo propuse una actividad padrísima, pero de pronto la actividad fue tomada con 2, 3, 4 sentidos diferentes. Y en el marco de esos sentidos quizá hubo algunos que se acercaron muchísimo más a lo que yo tenía pensado y otros que no están muy cerca del sentido que yo pensé, pero quizá otros también que nos rebasan, ¿no? O sea, que de pronto hacen cosas que no habíamos pensado, no teníamos contemplado, y entonces vemos también ahí otras posibilidades. Porque igual, si estamos diciendo que nosotros somos seres humanos, creadores, que tomamos decisiones, que pensamos, por supuesto, y sin duda también lo son los estudiantes. O sea, las y los estudiantes no son meros receptores, ¿no? Sino que también son interlocutores de ese proceso, ¿no? Y entonces, desde esta propuesta, más que los sociólogos, los pedagogos, nos invitan a pensar la clase, sí, como el momento en el que se gesta la obra, en el que sucede el performance del docente, pero también como el espacio de encuentro. Aquí una acotación importante. Cuando hablamos de una clase, o al menos en este sentido que yo ahora estoy presentando, no me refiero solamente al aula, ¿no? Más bien me refiero a la clase como un espacio-tiempo que puede suceder en el aula, en el patio, en el museo, en la escuela, a través de la pantalla, ¿no? O de las pantallas. Es ese espacio-tiempo de encuentro entre las y los estudiantes y entre los objetos de conocimiento, que llamamos contenidos. Y entonces, una parte importante ahí, como profesoras, como profesores, como formadores de otros, es propiciar que ese encuentro pueda ser motivante para quienes están aprendiendo o se están formando. O sea, más allá de que sea significativo, porque la significación la damos en función también de nuestras propias disposiciones para aprender, lo que buscamos es que el encuentro pueda ser motivante. Es decir, que desafíe a los aprendices, a quienes están formando, a que ellos mismos se superen, busquen otras propuestas, indaguen más información, pero sustantivamente siguiendo estas enseñanzas de Paulo Freire a que se hagan preguntas, ¿no? Es interesante, sí, y no descartamos la importancia de memorizar algunos aspectos, ¿no? Ello nos permite subsistir. Ahora, si de pronto el celular deja de servir y no hemos memorizado ningún número importante de nuestros contactos ahí, pues perdemos comunicación, ¿no? Y entonces ahí vemos la importancia de memorizar, pero también de documentar, ¿no? También de no dejar la escritura, podríamos decir, clásica, ¿no? Antes teníamos directorios en papel, ahí apuntábamos nombre y el teléfono, y ahora todo lo depositamos en dispositivos digitales. Y cuando estos fallan o dejan de servirnos, pues bueno, nos meten en problemas, ¿no? Y bueno, hay una importancia sí de la memoria, pero también de otros procesos, como analizar, sintetizar, comparar, definir, conceptualizar, ¿no? Y entonces, una parte importante de nosotros como docentes es definir qué me interesa que hagan, ¿no? Qué me interesa que aprendan en esos sentidos. Ya les decía, desde esta perspectiva, entonces se vuelve muy valioso documentar la clase para construir saber. Algunas formas para documentar la clase ya bastante trabajadas son los diarios de clase, ¿no? Entonces, como profesoras, profesores, escribimos en ese diario qué ocurrió, qué había propuesto yo, qué ocurrió, cómo se desarrolló, y bueno, ahí vamos construyendo conocimiento.
¿no? Hay otras propuestas más recientes que también podemos llevar a cabo con el uso de tecnologías digitales, como a través de documentar con fotografías o documentar grabándonos, llevando a cabo nuestra clase, ¿no? O documentar de una forma mixta. Podemos utilizar varios formatos, incluidos las producciones de las y los estudiantes, ¿no? Esto simplemente es una propuesta, pero nos permite construir conocimiento que al final resulta enriquecedor para nuestra propia práctica. Y la apuesta sustantiva es justamente en el marco de estas reflexiones, mirarnos como artesanos, como artesanas, y hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas bien. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad de platicar con alguna persona que haga trabajo artesanal, trabajo manual, no sé, un carpintero, algún sastre, alguna persona que borde blusas o demás. Y bueno, ahí hay un común denominador cuando uno les pregunta por qué le dedican tanto tiempo al trabajo que hacen, ¿no? Y bueno, la respuesta es siempre porque hay que hacerlo bien, ¿no? Y bueno, hay que hacerlo bien porque, bueno, hay que poner el producto en circulación, venderlo, etc. Sí, pero lo sustantivo es que hay que hacerlo bien, porque fundamentalmente no es solamente lo que se hace, sino el vínculo que se establece con la obra, ¿no? En este caso, pues, la obra, esa obra viva, son estudiantes, aprendices, personas que comparten con nosotros el espacio de formación, ¿no? Dice Francisco Lorenz, un filósofo argentino, lo artesanal significa poner el cuerpo en el aula, compartir un espacio, exponer nuestras vidas para lograr un compromiso por parte de ellos y de ellas, ¿no? Esos ellos, ellas son los estudiantes, porque hace un momento decíamos, bueno, quienes nos encargamos de la docencia pensamos y procuramos la enseñanza, una enseñanza que con todo nuestro deseo tiene la intención de propiciar algo en otros, que grosso modo llamamos aprendizaje, ¿no? Pero tenemos que aprender que en la medida en que nuestra docencia tiene límites, parte de esos límites es que no somos responsables directa y totalmente del aprendizaje de las y los estudiantes. Y sobre todo, si hablamos de un modelo educativo como el que tiene nuestra universidad, ¿no? Esto de poner al estudiante al centro o que está centrado en el estudiante, bueno, eso significa que el estudiante, al ser un protagonista de su proceso formativo, tiene que desarrollar autonomía para aprender, ¿no? La autonomía no es el famoso laissez-faire, dejar que hagan, soltarlos, no. La autonomía significa que hay personas un poco más experimentadas que van a acompañar el camino y van a colocar algunos dispositivos o materiales para orientar esa formación. Pero es la actividad de los estudiantes, los aprendices, el compromiso por parte de ellos y de ellas, lo que va a propiciar sus propios aprendizajes, ¿no? Nosotros orientamos, motivamos, pautamos, Recalcati diría, encendemos la llama, pero para que esa llama se mantenga viva, se mantenga ardiente, también tiene que participar una otra persona que tenga el deseo de sostener ese propósito, ¿no? Y aquí lo sustantivo, también nos dice Francisco Lorenz, es que cuando hacemos un trabajo artesanal estamos poniendo el cuerpo en el aula, compartimos un espacio. De nuevo, no estamos solos, la docencia no es una actividad tan solitaria como a veces la vivimos, pero además, cuando hablamos de un trabajo docente artesanal, no solamente pongo mi voz, no solamente pongo mi cabeza pensando cosas y mis conocimientos, sino que estoy toda yo, todo mi cuerpo, todo mi ser, mostrándose y siendo parte de ese performance en el que la formación está ocurriendo.
unas propuestas muy interesantes también que complementan esta lectura del trabajo docente desde, digamos, una mirada más artística, más desde la estética, ¿no? Pero también desde el propio arte, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo en teatro, ¿no? Me parece, dejen recuerdo ahora el autor, pero bueno, Casanova y Klein, retomando a este autor, que ahora se apellida Brecht, ¿no? Él hace una propuesta para el teatro en donde dice, no hablemos de actores, hablemos más bien de hacedores y de viadores, ¿no? Es decir, hacedor es una persona que hace, se desarrolla, el performance ocurre en ese momento. Por supuesto, se prepara para ello, pero aún cuando se prepare, quizá en el escenario, ya al momento de salir a escena, algo distinto de cómo se estuvo preparando suceda, ¿no? Dice Brecht, un hacedor se da la posibilidad de tener inventiva, de hacer incluso una propuesta distinta, alternativa a lo ensayado. Y Casanova y Klein, que retoman esta propuesta que Brecht hace para el teatro, coinciden en este aspecto de que hacedores y viadores, es decir, hacedores pensando a los aprendices y viadores, el docente artesano, comparten el performance. Es decir, ya no hablamos solamente de la práctica de la docencia del profesor como experto transmisor, sino compartiéndose, siendo ambos en el performance, ¿no? Pensándose y a partir de ello, entonces, acompañándose también, ¿no? Y también, por supuesto, el docente tomará decisiones, irá haciendo una lectura del momento, del contexto, de qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo, y en función de ello, pues podrá ir proponiendo, a lo mejor recortando la actividad, quizá sucede algo que no tenía pensado y entonces sobre eso vuelve a proponer. Es decir, un performance sucede tal y como sucede en un momento, ¿no? No está tan ensayado, no está tan acartonado, sino que da la posibilidad a que sucedan procesos no pensados, ¿no? Y estos autores dicen, un viador, pensando en el docente, es quien garantiza la viabilidad del proceso, ¿no? Y hacen esta acotación pensando no solamente en estar extremadamente atentos a qué necesita el estudiante, sino más bien qué necesita el encuentro, qué necesita la clase, ¿no? Aquí hay una diferencia bien importante porque de pronto estos modelos centrados en el estudiante de pronto se entienden como profesores a merced del estudiante y entonces solo los intereses del estudiante importan y lo que él necesite es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. No, más bien tiene que ver con qué se necesita en el proceso de formación y cómo, como profesores, artesanos, podemos garantizar que el proceso se lleve a cabo, que eso que colocamos como objetivos o propósitos formativos puedan llevarse a cabo, tomando en cuenta que también estos objetivos pudieran cambiar, pudieran ajustarse en función de las circunstancias. Quizá nos pasó el semestre que terminamos en junio. En enero hicimos una propuesta de programa, de contenidos, de tiempos, de objetivos, y pues quizá a mitad de semestre tuvimos que preguntarnos si eso que habíamos propuesto iba a ser viable, es decir, se podía llevar a cabo en las condiciones nuevas que tuvimos que adoptar, ¿no? Y entonces ahí estuvo la posibilidad de volver a plantear una propuesta y sobre ella ir construyendo. Además, esta mirada reconoce la experiencia
de nuevo, tanto del docente como de esos otros y otras que participan del proceso, sus vivencias, y entonces se pone en común en el encuentro, dicen Macheline y Simons, lo no conocido, lo común y lo colectivo, ¿no? Por eso hablamos de encuentro, porque encontrarnos es estar con otros, y ese estar con otros tiene un propósito común, pero también para ese propósito común hay cosas que no conocemos, que no prevemos, que salen, que escapan a nuestras posibilidades de planeación, ¿no? Y hay una cita muy linda de una escritora que me gusta mucho, Rosa Montero, y retomando un poco su cita, ella dice, asumamos el desafío de escribirse, ¿no? De escribirnos, así, entre paréntesis. O sea, no solamente, y tomando en cuenta que la escritura puede ser una de las formas de documentar nuestras prácticas, ese escribirse es escribir sobre lo que sucede, pero también escribir sobre sí mismo, ¿no? Mirarnos, que de pronto nos da un poco de temor mirarnos a nosotros mismos como docentes. Una cita de Aliot respecto a lo que decíamos hace rato, ¿no? Enseñar hoy, en las condiciones actuales, es ante todo crear, inventar, salirse del guión o del libreto, probar y ser puesto a prueba en cada circunstancia, aceptar y aprender a permanecer en la confusión, ¿no? Aceptar que parte de las emociones que nos ocurren cuando estamos enseñando tienen que ver con la frustración, ¿no? Porque no salió como yo tenía pensado, no todos llegaron a la clase, no hicieron la actividad que les pedí, o la hicieron pero no la comprendieron, no se apropiaron de ella como yo esperaba. Y también todo lo contrario, o sea, también puede ocurrir que nos sorprendamos, ¿no? A veces pensamos que no sé, que la tarea que les estamos dejando es como muy sencilla, pero resulta que las y los estudiantes le toman una fuerza y le encuentran tanta potencia a la actividad que también nos sorprende, ¿no? Pero sobre todo eso, crear, salirnos del libreto. En este trabajo docente artesanal, para ir cerrando, ya decíamos, el cuerpo y los cuerpos siempre están expuestos, siempre estamos expuestos. Pues hablamos de un performance, ¿no? Y bueno, quienes han estado frente a un grupo, en cualquier escenario, no me dejarán mentir, en ese, de pronto estar frente al grupo y sentirse expuesto, ¿no? Saber que todas las miradas están sobre sí mismo y que cualquier situación, ¿no? No sé, de pronto te da comezón detrás de la oreja y como que no te quieres rascar porque sabes que todo el mundo te está viendo. Pero no solamente en ese sentido, sino también en lo que dices, cómo lo dices, tus acciones, tus gestos, la forma de dirigirte, de relacionarte y de interactuar con los otros. Todo está ahí expuesto. Entonces, esta experiencia de ser docente tiene un lugar corpóreo que implica, sí, un espacio-tiempo para estar ahí, creyendo que podemos enseñar y creyendo también que los otros, las otras pueden aprender, ¿no? Finalmente, la educación, como la política, dice Dussel, siempre es una actividad riesgosa, ¿no? O sea, nos arriesgamos a creer, a proponer una actividad y pensar que en el mejor de los casos la actividad va a resultar como lo hemos pensado. En este sentido, podríamos decir entonces que en el trabajo o en la docencia desde una mirada artesanal, el artesano impulsa el deseo del otro para aprender, ¿no? Y que cuando educamos, entonces cuidamos. Y cuidamos sustantivamente el proceso, no solamente el proceso de aprendizaje o el proceso de enseñanza, sino el proceso, el encuentro en el que la clase sucede, ¿no? Porque, pues, como docentes, tenemos que dar lugar a que hay otras formas posibles de enseñar, de aprender, de ser, incluso otro mundo posible, que sea mejor que el que quizá ahora tenemos,
¿no? Con todo esto de la pandemia se han avivado todos estos discursos y hay muchas cosas circulando en la red preguntándonos qué hemos aprendido con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una apuesta interesante porque estamos preguntando y estamos dando cuenta de que la vida como la conocíamos, eso que llamamos ahora la antigua normalidad, puede desestructurarse, puede moverse, puede ser de otra forma. Y claro, eso requiere trabajo, o sea, las cosas no vienen por sí solas, ¿no? Decía desde el principio, hay una cultura, sí, hay sociedades, pero participamos de ellas, no somos ajenos a ellas. Y entonces, como docentes, como ciudadanas, como ciudadanos, como seres humanos, ¿cómo nos comprometemos con ese cuidado del mundo y del espacio educativo que podemos compartir con otras y con otros, ¿no? Y a partir de ello, acercarnos a una experiencia más de diálogo, más de escucha, que nos posibilite la renovación del mundo. ¿Podemos decir de un mundo mejor? Sí. Quizá muchos educadoras soñamos con un mundo más justo, con un mundo en el que haya menos violencia. Pues bueno, todo eso tendríamos que estarlo construyendo. Ojo, no solos, y ojo, no solamente es responsabilidad de las y los docentes o de la educación, pero algo podemos hacer desde acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ir apostando a impulsar el deseo, un deseo colectivo de renovar, de renovarnos, ¿no? De ir con esas renovaciones para construir un mundo que nos pueda hacer, pues, mejor, más armónico. Y bueno, con esto cierro mi participación. Aquí están la bibliografía que he utilizado un poco para crear este espacio, ¿no? Les dejo ahí mi correo. Y pues bueno, pues no sé si tengan comentarios, preguntas. Muchas gracias, doctora. Yo creo que tenemos algunos minutos para que los asistentes puedan hacer alguna pregunta o comentario de esto que han escuchado. Si pueden levantar por ahí su manita. La maestra María José quiere hacer una pregunta. Muy bien. Por favor, maestra. Bueno, más que pregunta es comentar. Primero, muchas gracias por la ponencia. Es para mí muy significativo todo lo que abordaste y sobre todo resaltar justo este tema de esta nueva, pues sí, normalidad. Y creo yo que en lo último de la ponencia justo está el punto clave. El educar es cuidar y debemos de afrontar que nuestros estudiantes se están, sí, afrontando a algo desconocido, a, a muchas cuestiones psicológicas del entorno incluso en el que tienen que tomar ahora sus clases, esta falta de cuerpo con el maestro, y que para nosotros también como docentes nos ha afectado muchísimo, pero esta flexibilidad de reformar o de cambiar y salirse del libreto que mencionabas en la forma de dar la clase, en los contenidos, creo yo que es una comunión que podemos hacer con los alumnos, porque debemos de abordar ahora otras nuevas necesidades para con ellos y sobre todo fomentar un nuevo método de evaluación, porque creo yo que el descontrol de modificar la planeación de clase o los contenidos o los objetivos que se tenía para las mismas ha hecho que perdamos un poco en cuenta el método de evaluación, que al final de cuentas debe de también verse modificado para crear pues sí, un ambiente más sano y más en pro de cuidar
lo que realmente es el arte de enseñar, ¿no? Y de compartir una experiencia que sea satisfactoria para el alumno y que al maestro le abra las puertas de realmente compartir lo que se pretende enseñar. Entonces, pues yo me quedo con eso y espero que nosotros como docentes pongamos este granito de arena de ser un poco más comprensivos con nuestros alumnos, no dejando a un lado la cuestión de la obligación, no es irnos a la otra parte de la línea del límite, el que mencionaba el maestro Cristóbal ayer, en el que el alumno ya no quiere hacer tareas, ya no quiere esto, ya no quiere el otro, pero pues creo que es parte del cambio y de lo que a nosotros nos está moviendo en esta nueva normalidad. Creo yo que tenemos que ser más humanos, más sensibles y enfocar nuestras clases más a crear ese contacto interno entre la solidaridad del alumno y el maestro. Y siento yo que al haber este tipo de comprensión y de comunicación, podría hacerse más factible los encuentros virtuales en la enseñanza. Y es todo, felicidades. Muchas gracias. El maestro Osvaldo Bautista también quiere hacer una pregunta. No sé si tenemos el tiempo. Maestra Pons, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos todavía Okay. Hola, 7 maestra. Hola, maestra Karen, buenas tardes. Bueno, primero que nada, empezar, no me viene mucho a la mente al describir esta parte de la artesanía. Se me viene un autor que se llama Pablo Blanco, que habla respecto del arte, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener el arte para que se considere como tal? Se me vienen a la mente los tres aspectos que habla él. Uno, que tiene que tener sentimiento, que tiene que haber sentimiento de por medio. Dos, que tiene que haber una técnica específica para llevar a cabo eso que uno quiere. Y tres, pues tiene que existir en la cabeza, ¿no? Para realizarlo. Si no, no se puede hacer arte. Y tomando en consideración estos tres parámetros, pues habría que ver la relación que existe entre eso con la docencia, ¿no? Finalmente, la técnica, el pensar y el hacer. Eso es muy importante. Ahora, otra cosa que dijo que me gusta mucho y creo que ahorita en este momento está muy en boga es ¿qué educamos y para qué educamos, ¿no? Y el otro día, escuchando una conferencia del doctor Ángel Díaz Barriga, él decía que estamos desperdiciando totalmente todas las oportunidades que la pandemia tiene para el campo educativo. Y en ese sentido, creo que tiene mucha razón, porque lejos de preocuparnos por establecer otras formas de entender la educación, en lo general, al menos en el campo educativo de educación básica, se ha preocupado más por terminar un currículum, por cubrir un cierto número de materias, un cierto número de contenidos específicos para tener una evaluación y darles a los alumnos una evaluación y finalmente cumplir con esos requisitos, pero no se ha entendido la pandemia como otra forma de entender el mundo o de, decía el doctor, de incluso generar proyectos donde podamos vincular el arte, las matemáticas, la biología, con lo que está pasando y que finalmente eso tendría más trascendencia porque es algo que estamos viviendo, estamos implícitos en eso y es algo que es social. Entonces, eso también se me hace muy interesante. Y para cerrar la parte del ser docente, ¿no? Lo que yo ya venía mencionando desde hace algunos momentos, pues el maestro pues como creador de cultura, pero ¿qué tipo de cultura está creando? Y finalmente el docente desde el cuerpo, desde el estar presente en un aula, ¿no? Desde cómo se mueve, cómo se piensa, los juicios que emite, las actitudes que tiene ante los alumnos, ¿no? Entonces creo que es importante el pensar y el estar repensando la práctica docente constantemente, ¿no? Y eso también te hace ser crítico ante lo que haces y eso también te lleva a estar en el mundo y al tú objetivar tu práctica docente, pues puedes compartir o objetivar con los demás, porque pues es algo que también es regla de vida, no puedes compartir algo que no tengas. Entonces, es muy interesante su conferencia, maestra, muchas felicidades y pues un placer escucharla. Buena tarde. Buena tarde. Si ya no hay más comentarios, a mí me gustaría resaltar de
de la conferencia, dos conceptos que me parecen claves, que se fueron recuperando en varias ocasiones, que es este de la colaboración y del entendimiento, que me parece que es así como clave en lo que nos han venido planteando de lo que puede ser considerada esta docencia artesanal. Ya algunos otros autores hace muchos años, como Sánchez Fuentes, habían planteado de esta formación de corte artesanal y le ponían mucho énfasis en el papel que jugaba el maestro artesano, ¿no? Que es el que acompaña al aprendiz y del cual se van aprendiendo estas cuestiones. No sé, doctora Ana Karen, si pudieras comentarnos algo acerca del papel que juega entonces esta idea del docente como este maestro, que es el artesano del cual aprenden quienes se están formando. Sí, tiene mucha relación, sin duda. O sea, esta propuesta no es para nada desestimar los saberes o el carácter, de alguna manera el carácter de maestro, que no es lo mismo que experto desde una lectura sociológica. O sea, un maestro es una persona que ha generado maestría, que ha aprendido del propio oficio y que aprende en el oficio. Ese es un aspecto importante, porque de nuevo, si nos regresamos a la idea de los talleres en la época feudal, siglos atrás de nuestra historia occidental, se ingresaba al taller, se ingresaba como un aprendiz, te ibas formando y después de unos cuantos años de haber perfeccionado tu técnica, digamos, tus técnicas, siempre en plural, porque son muchas, son diversas, y de ir construyendo saberes, entonces de pronto podías tener la posibilidad de convertirte en un maestro artesano. Y está completamente en relación esta propuesta con ese sentido, pero requiere reflexión, requiere estarnos pensando. Y al menos en el caso de México y del tipo de formación que tenemos hacia el profesorado, no incentivamos mucho la reflexión. Más bien incentivamos la reproducción de la técnica o de las técnicas, ¿no? Estas son las estrategias, este es el modelo, llévalo al escenario o a los escenarios. Algo de bueno tiene, o sea, no es que no sirva, algo tiene, y por eso lo hemos sostenido casi 2 siglos. Pero vale la pena, dijera Derrida, de construirlo. O sea, de pronto hacer un alto y decir, a ver, ¿hay otras formas posibles? Esta es una otra forma posible, no la única, ¿no? Y sin duda podemos seguirla revisando y me parece que este tipo de encuentros son muy enriquecedores porque permiten seguirnos pensando. Muy bien. Pues muy interesante todo esto que nos has venido a comentar. No sé si ya no tienen nuestros asistentes algún otro comentario, pregunta o participación. No veo. La maestra Cintia tenía la mano levantada, doctora. Ah, ok, perfecto. A mí lo que me llamó la atención de su conferencia es volver a lo de la colectividad, ¿sí? A veces pensamos que el docente solamente él se prepara, él no tiene que tener algunos otros argumentos de algunos colegas y creo que esto es muy importante, pero a mí lo que me llama más la atención sería esta colectividad, cómo la podemos hacer que la tengan nuestros alumnos en este tipo de sociedad en la cual estamos ahora viviendo. Si existe una técnica, una manera, una dinámica que podría integrarse desde el docente. Me parece que pueden existir varias formas. Valdría la pena construirlas. En tanto técnicas, o sea, si nos vamos desde las prácticas que podemos desarrollar en aula, el debate es una técnica formidable. Es que en parte no desarrollamos esta idea también de tener la posibilidad de hacer preguntas, pero también de disentir. O sea, no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo o con todos. Perdón, se me fue el audio, ¿me escuchan? Sí. Ahorita ya te escuchamos bien. Sí, no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo y con todos, ¿no? Y eso es algo que en mi experiencia formativa, que ha sido en México,
de pronto disentir pareciera que es salirse del libreto, no está muy permitido. Todos tenemos que estar de acuerdo y decir, sí, qué padre, y seguir, ¿no? Pero cuando uno va a otros espacios, debatir, discutir con un sentido de diálogo, en verdad es muy enriquecedor. Y a veces como profesores, o sea, en mi experiencia, yo intento incentivarlo con mis estudiantes, ¿no? Darles la posibilidad a que no estén de acuerdo con el autor que yo muestro, con mi propuesta, porque entonces ahí vamos construyendo, ¿no? Y eso también, darnos el chance como profesores, como maestros, pero también como aprendices, porque no dejamos de aprender. Y de pronto a veces se nos olvida, o en esta parte, quizá algo muy curioso que yo he notado es que ahora con esto, entre que le agarras a la aplicación, a la plataforma, te sales, te metes, oigan, disculpen, me quedé sin audio, etcétera, como que nos estamos dando más chance de equivocarnos, ¿no? Y cuando estamos en el aula no nos damos tanto chance de eso, ¿no? Porque nos hemos formado con esta idea de que el profe es el que sabe. Y nos resulta complicado salirnos de ese lugar, porque no saber es no tener certezas. Pues bueno, tiene un rato que estamos en un mundo en donde las certezas se renuevan cada tanto. Y la pandemia nos está dando una muy buena lección de que mañana regresamos, no, mañana siempre no, y tenemos que estar construyendo constantemente, ¿no? ¿Es cansado? Sí, ¿no? Preguntémonos a nosotros qué tan cansadas y tan cansadas terminamos el semestre anterior. Pero me parece que si sostenemos esa actividad en colectivo, pudiera ser menos cansada, ¿no? Al menos no cargamos individualmente con la lápida. Muy bien. Y así ya no tenemos nada, ninguna otra participación por ahí que se me pase. Si no, le vamos a dar las gracias a la doctora Ana Karen Soto Bernabé. Fue de verdad muy interesante, muy aleccionadora esta plática sobre la docencia, que nuestros estudiantes de docencia del arte seguramente van a aprovechar, y seguiremos comentando estos planteamientos a lo largo de los cursos. Muchas gracias, doctora, y vamos a dar unos minutitos en lo que se conecta nuestra siguiente conferencista, por favor.